¿no? Que está relacionado con el tema de educación ambiental, ¿no? Como ustedes bien saben, este tema es importante, que está de boga a nivel mundial, ¿no? Entonces, la educación ambiental nos va a permitir adquirir las habilidades necesarias, ¿no? Para resolver los problemas ambientales. En este caso, como lo ha manifestado el compañero Alejandro Fernández, ¿no? Que también está relacionado con el tema del monitoreo ambiental para determinar la calidad de los componentes ambientales, como es agua, suelo, aire, ¿no? Esto también definido para que nosotros podamos hacer continuar o tener una relación, ¿no? Está relacionada con el medio ambiente, ¿no? Porque podamos hacer nuestras actividades, ¿no? Sin deteriorar el medio ambiente. Bien, como lo hemos manifestado, la clase de hoy está relacionada a la gestión de residuos sólidos, ¿no? Para ello es importante también determinar la definición de residuos sólidos, ¿no? Y es un problema que en todo el Perú nos atañe a todos, ¿no? Basta que nosotros cuando llegamos a cualquier ciudad del Perú, 5 minutos a lo mucho nos demorará que podamos recorrer una ciudad y podemos encontrar en las calles, en las plazas, ¿no? El tema de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, la definición de residuos sólidos va a estar definida, ¿no? Como dice, cualquier objeto, material o sustancia, no es elemento sólido, semisólido, líquido, gaseoso, que va a ser resultante del consumo de uso de un bien en diversas actividades, ¿no? Que van a ser generadas, ¿no? Y abandonadas, ¿no? Tanto de rechazo o entrega, y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final, ¿no? Ya sea, mire, como podemos ver en la imagen, podemos ver el tema de residuos sólidos en las instituciones, en los comercios, en las viviendas, en la industria, también tenemos en la agricultura, ¿no? Los servicios también que se pueden brindar, ¿no? Y en sí, en todas las actividades que el ser humano va a desarrollar, ¿no? Tenemos la clasificación. Por su gestión podemos ver, ¿no? Pueden ser clasificados por su origen, de peligrosidad, gestión y naturaleza, ¿no? Podemos ver que en su mayoría está en la gestión municipal, que son residuos sólidos no peligrosos, ¿no? Los que provienen de donde, como le he manifestado inicialmente, de los domicilios, ¿no? Del comercio y actividades que van a generar residuos similares. Y tenemos la gestión de residuos sólidos no municipales, ¿no? Los que son generados en las industrias, ¿no? En la construcción, también en la demolición y también los residuos sólidos hospitalarios. Eso es importante tener en cuenta. Y como en un inicio lo hemos manifestado, es el problema de residuos sólidos lo vamos a encontrar en todas las partes, ¿no? En la actividad económica, que también va a generar, ¿no? Un daño, ¿no? El tema de las escombreras, el tema de la construcción. Y las ciudades que se encuentran al pie o cercanas a una fuente hídrica, ya sea como los ríos, agua superficial, entonces vemos que también se va generando contaminación ambiental, que viene a ser un problema, ¿no? Donde se puede apreciar que cercanos a las cuencas, ¿no? Ya sea escombros o residuos sólidos, van a ser vertidos de manera directa, sin ningún tipo de tratamiento, a estos cuerpos de agua, ¿no? Y también genera un problema social. Podemos ver que cerca bueno, en el Perú existen pocos rellenos sanitarios, en su mayoría son botaderos, y podemos ver que se genera un problema social porque muchas familias viven cercanas, son contiguas a estos botaderos, tienen o padecen de enfermedades, ¿no? Por causa de estos residuos sólidos que no son debidamente tratados, ¿no? Y también por un tema sanitario, ¿no? En muchos casos hasta hay criaderos de porcinos cercanos a estos botaderos, entonces que son alimentados, ¿no? Y que de manera directa y hasta directa van a generar un daño a la salud humana, ¿no? Porque estos porcinos que son criados con
con residuos sólidos orgánicos podrían o son, por lo general, presentan contaminación, ¿no? Una de las mayores fuentes de contaminación, bueno, es la presencia de estos residuos peligrosos, ¿no? Tanto industriales como domésticos, ¿no? Esto a la vez está mezclado con los residuos municipales. En muchos casos no hay una segregación adecuada y como lo he manifestado, en su mayoría la mayoría de las ciudades no tienen rellenos sanitarios, sino tienen botaderos municipales, ¿no? Que van a generar diverso tipo de contaminación, ¿no? Una de las contaminaciones o los efectos en el medio ambiente viene a ser la contaminación del aire, ¿no? Esto debido a la quema e incineración de los desechos, los cuales van a generar emisiones de partículas, ¿no? De gases contaminantes, ¿no? Como es las dioxinas o furanos, ¿no? Porque en su mayoría la gente que no tiene conocimiento, lo que fácil les parece es la quema de estos residuos sólidos, ¿no? Para disminuir tanto la presencia y la contaminación por vectores, ¿no? Y como bien también sabemos, como lo han manifestado, aquellas ciudades que se encuentran cercanas a las cuencas de agua, a fuentes de agua superficial, como es el caso de los ríos, lagos, lagunas, ¿no? Va a generar una contaminación de estas aguas, ¿no? Por el vertido incontrolado de los residuos sólidos en los cuerpos de agua, ¿no? Como se ha podido apreciar, ¿no? Y también por el tema de los desechos de aguas residuales también a estos cuerpos de agua, ¿no? Que generan permanentemente la contaminación de las fuentes de agua. Y estas a su vez van a generar una contaminación de las aguas subterráneas, ¿no? Por la inadecuada disposición final y la infiltración en el subsuelo de los lixiviados. Quería hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben qué es un lixiviado? ¿Me podrían contestar, por favor? Son tratamiento de minerales. No. A ver, cuando hablamos de residuos sólidos, claro, hay para el tema de la extracción de minerales, ¿no? Se usan, hay por métodos de lixiviación, ¿no? Pero cuando hablamos de residuos sólidos, todo residuo sólido, ¿no? Cuando hablamos de rellenos sanitarios, debiera de existir el tema del tratamiento de los lixiviados. Entonces, la definición de lixiviado viene a ser un líquido generado, ¿no? Por lo general es por los residuos orgánicos, ¿no? En los residuos sólidos, ¿no? Por el tema de la fermentación, de la descomposición de estos residuos sólidos orgánicos, ¿no? Entonces van a generar un fluido, ¿no? Como dice la definición, es un líquido que se filtra a través de los residuos sólidos y que extrae materiales disueltos o en suspensión, ¿no? Y por general está formado por el líquido que entra en el vertedero desde fuentes externas. Una fuente externa puede ser la lluvia, ¿no? Que va a aportar humedad a estos residuos, ¿no? Y otra directamente es por la composición de estos residuos sólidos, que por lo general son orgánicos, ¿no? Como les he manifestado, entonces que por la descomposición van a generar estos fluidos, ¿no? Y que en un relleno sanitario deben de ser debidamente tratados, ¿no? O aislados, para que no se genere, como lo vemos anteriormente, como lo podemos ver, que no generen la contaminación de las fuentes de agua subterránea. En el Perú, la mayor fuente de agua de consumo para consumo humano, al menos en la sierra, son las fuentes de agua subterráneas, ¿no? Tanto que vienen o derivan de las captaciones o pluviales, como se determina, ¿no? Como se conocen estas zonas del sur. Entonces, en un lixiviado, cuando hablamos de residuos sólidos, viene a ser los fluidos generados por los residuos sólidos, valga la aclaración, pero de materia orgánica, ¿no?
y por lo general siempre también son formados o pueden ser definidos también incorporarse por la humedad que genera la lluvia, ¿no? La lluvia. Entonces estos fluidos son provenientes de los residuos sólidos, son denominados como lixiviados. Entonces podemos ver nosotros acá la contaminación de las aguas subterráneas, cómo va a generar, ¿no?, los lixiviados o los residuos o los fluidos generados de los residuos sólidos en el medio ambiente, ¿no? Entonces, por lo general es una contaminación orgánica que viene a ser la disminución del contenido de oxígeno disuelto en los cursos de agua, ¿no? Que va a provocar, ¿qué cosa? La muerte de peces y plantas, ¿no? Y, por supuesto, la generación de malos olores, ¿no? La aportación de nutrientes, ¿no? Esto va a generar el amonio, la generación de amonio fundamentalmente, que como consecuencia va a traer la eutroficación de los cauces fluviales. Como podemos ver en los cuerpos de agua, generalmente en los lagos, lagunas, se va a generar la mayor producción de plantas acuáticas que va a impedir, ¿no?, el tema de la oxigenación del agua, ¿no? Hay un problema grande en el lago Titicaca, como muchos yo pienso que conocen este problema, es de la eutroficación, eso debido a la presencia de algas, ¿no?, cercanas en el lago Titicaca a la ciudad de Puno, en donde se ha generado la reproducción masiva de, más o menos son unas algas que las denominan lentejas. Entonces, este es un problema para los cauces fluviales, ¿no? Y por supuesto, otro problema de los lixiviados, porque también está relacionado con los residuos sólidos, es la presencia o la descarga de metales pesados, ¿no?, como es el hierro, cobre, níquel, el plomo, ¿no?, el arsénico y el mercurio, ¿no?, que van a generar efectos tóxicos, ¿no?, nocivos, incluso cancerígenos para los organismos superiores, ¿no? En este caso, fundamentalmente estamos hablando de una afectación a la salud de los seres humanos, ¿no? Entonces, y tenemos una contaminación microbiológica. ¿Por qué? Porque se va a contaminar el agua, ya sea con coliformes totales, coliformes termotolerantes, como por ejemplo, ¿no?, también tenemos el cólera, amiabiasis, la fiebre tifoidea, etcétera, ¿no? Pero lo más común es la presencia de coliformes termotolerantes, coliformes fecales en los cuerpos de agua y las coliformes totales, ¿no? Entonces hay una contaminación plena en todos los componentes ambientales, específicamente en el tema de agua subterránea, ¿no?, relacionado a los lixiviados, ¿no? Está claro que por supuesto también hay contaminación en el suelo, ¿no?, como lo vamos a ver a continuación. Y esto también se da, la contaminación de los suelos, por el derrame de estos lixiviados, ¿no?, así como el vertido inadecuado de residuos especiales, ¿no?, químicos y biocontaminados y peligrosos. Entonces, por lo general, como ustedes saben y podemos apreciar, en los lugares donde hemos nosotros trabajado o hemos estado, o sea, valga la aclaración, en el Perú tenemos pocos, en promedio tenemos 47 rellenos sanitarios, ¿no?, con su debida autorización. Y en su mayoría de las ciudades o distritos o capitales de distritos tenemos botaderos, ¿no?, en donde no hay una disposición adecuada, donde se han generado celdas debidamente protegidas, ¿no?, impermeabilizadas, ¿no?, para el tema de los lixiviados o la disposición final de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, todo ello va a generar una contaminación, valga la aclaración, el tema de la producción de lixiviados, tanto una contaminación en agua, ya sea fuentes de agua subterránea o fuentes de agua superficial, ¿no? Y la contaminación de los suelos, como podemos apreciar en las imágenes. Y por supuesto, otro efecto que es importante también mencionar es el deterioro del paisaje, ¿no? Nosotros, como lo hemos manifestado, podemos tener bonitas ciudades, pero valga la aclaración, no llegamos a cualquier ciudad y 5 minutos de paseo que nos demos por
cualquier ciudad del Perú, vamos a ver siempre en una esquina, en una plazoleta, siempre el tema de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, que van a generar un deterioro del paisaje, ¿no? Y por ende también malos olores, el tema de la contaminación visual. Y por supuesto, la disminución del valor de la propiedad, ¿no? Eso es también fundamental tener en cuenta. Vamos a ver, para cuando hablamos del tema de residuos sólidos, ¿qué autoridades, instituciones son competentes en este tema, ¿no? Tenemos el Ministerio del Ambiente, que va a promover la adecuada gestión de los residuos sólidos, ¿no? También va a promover la aprobación de políticas, planes y programas de gestión integral de residuos sólidos. A la vez, va a promover la elaboración de planes integrales de gestión ambiental de residuos sólidos en las distintas ciudades del país y va a impulsar la implementación de infraestructuras de residuos sólidos. Podemos nosotros entrar en la página web del Ministerio del Ambiente y ahí podemos primero ver, ¿no?, cuántos residuos está ya. Hay una lista, ¿no?, con los rellenos sanitarios, en qué ciudades cuentan con rellenos sanitarios y cuáles tienen la aprobación, ¿no?, y cuáles están en proceso de implementación y aprobación de sus instrumentos de gestión ambiental, ¿no?, estos rellenos sanitarios, ¿no? Por otra parte tenemos el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? Este es el OEFA, que tiene competencias directas para la fiscalización del manejo y gestión de los residuos sólidos en las actividades de su competencia, como es minería, energía, pesquería, ¿no?, y por supuesto algunas industrias, ¿no? Entonces, OEFA va a participar en el sector minería, ¿no?, cuando es mediana y gran minería en exploración, ¿no?, explotación, transporte, labor general, beneficio y almacenamiento de concentrados. Y valga la aclaración, cuando hablamos de pequeña minería y minería artesanal, esto está relacionado o es competencia de las direcciones regionales de minería, ¿no? Y OEFA participa también en el sector de energía, ¿no?, específicamente en el sector de hidrocarburos, que también está relacionado con la exploración en todos sus procesos, ¿no? Exploración, explotación, transporte, refinación, almacenamiento y distribución y comercialización. Comercialización, ¿por qué? Porque también va a intervenir en el tema de las unidades menores de comercialización, ¿no?, de hidrocarburos, ¿no?, como son las estaciones de servicio, ¿no? Y en el sector de electricidad, también en el tema de la generación, transmisión y distribución, ¿no?, en todos los procesos. En el sector de pesquería, OEFA interviene, ¿no?, en el tema de acuicultura de mayor escala y procesamiento industrial pesquero, ¿no?, con todo el tema, en todo el proceso. Y en el sector industrial, ¿no?, manufactura, el tema de cervecería, papel, cemento y curtiembre. Entonces, ahí es la intervención del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ¿no? Es la competencia que tiene directa para fiscalizar el manejo y gestión de residuos sólidos en estos sectores, ¿no? Sector minería, energía, pesquería e industria. Esta presentación, ustedes creo que ya la tienen o la van a, o también la voy a apuntar para que ustedes también puedan tener, ¿no? Entonces, ¿qué es el OEFA? Es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? Es INEFA, que va a hacer, ¿cuál es su función? Supervisar que las entidades de fiscalización ambiental, tanto en ámbito nacional, ¿no?, como son las instituciones tanto del Estado o las grandes industrias, regional, que pueden ser los gobiernos regionales, que son también entidades de fiscalización ambiental, y local, como son los gobiernos municipales, provincial y distrital, ¿no?, que cumplan con fiscalizar el manejo y gestión de residuos sólidos de gestión municipal, ¿no? Entonces tenemos acá que es una EFA, es una entidad de fiscalización ambiental que también va a ejercer sus funciones con independencia funcional de la OEFA, ¿no? Ya valga, en un tema muy local, estamos hablando de los gobiernos distritales, ¿no?, provinciales y también del gobierno de los gobiernos regionales.
¿quiénes también están participando? ¿Qué autoridades son competentes? Tenemos, por supuesto, al Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, que es una autoridad competente, ¿no? Pero específicamente ahora, ya la ley ha cambiado, ¿no? Específicamente ahora está en el tema del manejo de residuos sólidos hospitalarios, ¿no? De sus generados, estos residuos sólidos hospitalarios en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, ¿no? Así como de los generados en campañas sanitarias. No es responsabilidad de los generadores, ¿no? Ya sea como cuenta con el Ministerio de Salud, con establecimientos de salud, valga la aclaración, hospitales, centros de salud y puestos de salud, ¿no? Que ahora son IPRES. Entonces, está en la responsabilidad de velar o ver por la gestión de estos residuos, ¿no? Por lo general, lo que hace el Ministerio de Salud, contrata los servicios de las EPS, empresas prestadoras de servicios, para el tema de tanto recolección y transporte y disposición final de los residuos sólidos hospitalarios, ¿no? Generados, valga la aclaración, generados en los establecimientos de salud, ¿no? Que son dispuestos en rellenos sanitarios, ¿no? Tenemos en el Perú, tenemos 6 rellenos sanitarios de seguridad, ¿no? Que cumplen o que presentan celdas debidamente acondicionadas para los rellenos, para los residuos sólidos peligrosos, ¿no? ¿Por qué? Porque son biocontaminantes estos residuos hospitalarios. Y como lo he manifestado también las entidades de fiscalización ambiental, que son las autoridades competentes, como son los gobiernos locales, también tienen responsabilidad, ¿no? Tienen también que ver mucho en el tema de gestión de residuos sólidos, ¿no? Por el tema de planificación y aprobar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, ¿no? Esto a través de los planes provinciales de gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Los PIGARs, ¿no? Los cuales deben identificar los espacios geográficos para la ubicación de la infraestructura de los residuos, compatibilizando los planes de manejo de residuos sólidos de sus distritos y centros poblados menores con las políticas de desarrollo local y regional y con sus respectivos planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, ¿no? Esto más que todo está determinado por los planes de desarrollo regional, que son concertados y además son instrumentos de planificación nacional, regionales y locales. Entonces, ¿cuál es la función específica de un gobierno local? Como es que son conocidos como entidades de fiscalización ambiental, que también van a ver, ¿no?, este tema de los residuos sólidos, tanto en sus administrados. Cuando hablamos de sus administrados, estamos hablando de los restaurantes, ¿no?, de todos los comercios que pudieran haber, inclusive del tema de, como lo hemos definido en un inicio, los residuos sólidos municipales, ¿no?, los que son generados tanto por la población civil y como sus administrados también por los restaurantes, hoteles, etcétera, ¿no?, todos los comercios que se encuentran dentro de su jurisdicción, ¿no? Entonces, específicamente, ¿qué va a hacer? Planificar y aprobar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción. ¿No? Es lo mismo, similares para esto, bueno, es un plan concertado provincial, estos los gobiernos provinciales, ¿no? Pero para los gobiernos locales distritales también son responsables, ¿no?, de asegurar la adecuada prestación del servicio de limpieza, recolección y transporte de los residuos sólidos de su jurisdicción, ¿no?, que deben determinar las áreas a ser utilizadas por la infraestructura de residuos sólidos en su jurisdicción, en coordinación con la municipalidad provincial, ¿no?, que van a cumplir la labor de asegurar de que se cobren tarifas o tasas por la prestación de servicios de limpieza pública, ¿no?, la recolección, transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, eso sí lo podemos ver, lo presenciamos. ¿Por qué? Porque periódicamente, en promedio, siquiera 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, debe de ir o pasar por un distrito, por una calle para recoger, ¿no?, los residuos sólidos generados, ¿no? Eso determina residuos sólidos municipales, ¿no?, los que son generados comúnmente por la población
civil, ¿no? Y los residuos sólidos no municipales, que es, inicialmente lo hemos determinado, es que podrían ser clasificados por peligrosos, y también el tema de la construcción, ¿no? Que deben contar con una escombrera, ¿no? Esos residuos no pueden ser recolectados en un carro recolector, ¿no? Carro compactador de residuos sólidos municipales. Y acá vemos un tema importante, que es el tema de los rellenos sanitarios, ¿no? Que viene a ser la infraestructura y o instalación destinada a la disposición sanitaria ambientalmente segura de los residuos sólidos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que es una infraestructura o bien es una instalación de seguridad diseñada para contener los residuos sólidos potencialmente peligrosos para la salud humana y el ambiente, ¿no? Como hemos visto inicialmente, los residuos sólidos van a generar un tipo de contaminación al medio ambiente, ¿no? A los componentes ambientales como es agua, suelo y aire, ¿no? Aire también por el tema de la quema de los residuos sólidos, tema de las partículas, ¿no? Que se generan, y que el viento también va a contribuir a que se disperse. Entonces, en un relleno sanitario, con una infraestructura adecuada, instalaciones de seguridad diseñadas para contener estos residuos, ¿no? Entonces es un tema de tratamiento adecuado, ¿no? Y disposición final, ¿no? Los rellenos sanitarios son necesarios en todo tipo de urbanismos, ¿no? Porque son áreas de disposición final de estos desechos sólidos, que en primer lugar, pues la función fundamental va a reducir la propagación de enfermedades, va a eliminar los impactos ambientales y va a mantener, por sobre todo, el orden en la planificación de las áreas urbanas, ¿no? Eso es fundamental tener en cuenta. Como lo he manifestado, en el Perú nosotros tenemos 47 rellenos sanitarios y 6 rellenos sanitarios de seguridad en todo el Perú, ¿no? Entonces, por lo general, como les he manifestado, y también es de pleno conocimiento de ustedes, la mayoría de las ciudades o capitales de distrito a nivel nacional, vemos que cuentan con botaderos, bueno, botaderos, ¿no? Botaderos de residuos sólidos, ¿no? Que en muchos casos son controlados, ¿no? Están queriendo adaptarse, ¿no? Acondicionando el tema de las celdas debidamente controladas o impermeabilizadas, pero que aún todavía van a generar tipo de contaminación, ¿no? No hay un tratamiento adecuado. Donde sí se da es en los rellenos sanitarios. En Lima, en la ciudad de Lima, tenemos 5 rellenos sanitarios. Tenemos el de Huaycoloro, que es en Huarochirí, Portillo Grande, en Lurín, tenemos uno en Ancón, el relleno sanitario modelo del Callao, que es en Ventanilla, y el de Zapayal, ¿no? En Caraballo, ¿no? Y más o menos tenemos 1.585 botaderos, ¿no? Que representan 1.973 hectáreas de tierras degradadas, ¿no? Entonces es importante realizar acciones para señalar, cerrar y recuperar sitios donde existan botaderos ilegales y abandonados, ¿no? Y en finalidad también tenemos, como podemos ver, no solo hay botaderos municipales, sino también espacios donde la gente va a votar, ¿no? Entonces, lo que se determina en tema de residuos sólidos, los puntos críticos, ¿no? Que generan contaminación, ¿no? Porque ahí la gente sin ningún tipo va a disponer de estos residuos sólidos, ¿no? Ya sean en las esquinas o puntos críticos, ¿no? Que podamos ver. Según el Ministerio del Ambiente, se necesitan implementar al menos 132 rellenos sanitarios en las ciudades grandes, ¿no? Y medianas del país, ¿no? Entonces, como les he manifestado, solo hay 22, más o menos aproximadamente en la relación que yo he visto que maneja el Ministerio del Ambiente, tenemos 47, ¿no? Y de los cuales 5 funcionan en Lima y el Callao. Ya tenemos, vamos a ver, ¿no?
Tenemos la nueva ley de gestión de residuos sólidos, ¿no? Que es el decreto, el decreto legislativo 1278, que es un primer gran cambio, ¿no? Que está referido a considerar el residuo sólido como un insumo para otras industrias, ¿no? Que bien sabemos, hay gente que sí aprovecha el tema de los residuos sólidos con el tema de la segregación, ¿no? En plástico, papel, ¿no? Que viene a ser un insumo para otras industrias. La nueva ley deja de concebir como basura para pensarlo como materia prima en otras industrias que pueden darle valor al desperdicio de otras industrias, ¿no? Los residuos sólidos, ¿no? Este es el primer cambio conceptual que propone la nueva ley, ¿no? El nuevo enfoque que nosotros le damos, ¿no? Que ya lleva bastante tiempo, ¿no? Y antes se decía basura, ¿no? Pero ya ha habido un cambio, ¿no? Hasta en la definición residuo sólido, que también viene a ser un insumo para otras industrias, con el tema del reciclaje. Esta nueva ley va a sostener tres pilares fundamentales, ¿no? Reducir los residuos como primera prioridad, ¿no? Otro es la eficiencia en el uso de materiales y, por supuesto, los residuos vistos como recursos y no como amenazas, ¿no? Cuando se genera o se desarrolla una debida gestión de residuos sólidos. Y ya cuando se habla del tema de gestión integral de residuos sólidos, fundamentalmente estamos hablando de manejar los residuos sólidos teniendo en cuenta aspectos políticos, institucionales, ¿no? Sociales, financieros, económicos, técnicos, ambientales y de salud, ¿no? Va a englobar todo este tema, ¿no? Es transversal a todos estos aspectos, ¿no? Tanto el tema político, institucional, social, financiero, económico, técnico, salud, tema de salubridad, ambiental, el tema de educación y, por supuesto, el tema de la legislación, ¿no? Con tecnologías específicas para cada componente del sistema de aseo, ¿no? Bueno, acá hay una nota que dice que en América Latina y el Caribe son pocos los países que disponen de plantas integrales para atender las demandas que requiere el manejo de residuos sólidos, ¿no? En general. Y siempre, como podemos ver, se va a observar deficiencias en estos temas. ¿Cuál es la finalidad? La prevención o minimización de la generación de residuos sólidos en origen frente a cualquier otra alternativa, ¿no? Tenemos que hacer partícipe, cuando hablamos de una gestión de residuos sólidos, tenemos que hacer partícipe, todos somos partícipes de esta gestión, ¿no? Tanto en las familias que van a generar estos residuos sólidos, ¿no? El tema de la segregación, selección, ¿no? Otro aspecto fundamental que se plantea es el tema de la recuperación y la valorización material y energética de estos residuos, ¿no? Entre las cuales se cuenta la reutilización, reciclaje, el compostaje, los coprocesamientos, entre otras alternativas, siempre que se garantice la protección de la salud y el medio ambiente, ¿no? Bueno, esto es importante tener en cuenta, ¿no? El tema de la segregación, ¿no? Para que estos residuos sólidos sean reutilizados, sean reciclados. También con lo que se hace con los residuos sólidos orgánicos, también el tema del compostaje, ¿no? El tema de los viveros, generar también el tema de la reforestación que puede ayudar con el tema de los residuos sólidos orgánicos. Cuando hablamos de gestión de residuos sólidos, fundamentalmente estamos hablando, primero, fundamental, es la reducción, tanto en origen, ¿no? Que las familias, los hogares, reduzcan en lo más que se pueda el tema de la generación de residuos sólidos, ¿no? El reuso, ¿no? Lo que es el reciclaje ya posterior y después la transformación para que ya la última etapa sea la disposición final, esto ya sea un relleno sanitario, ¿no? Ahí se va a reducir, tiene que reducirse en primera instancia, ¿no? Pero para ello es fundamental, la educación, la sensibilización a la población civil, ¿no? Debe de partir de todos
nosotros. ¿Cuál es la situación en el Perú? La Ley General de Residuos Sólidos va a sufrir graves problemas de limpieza pública. Como ustedes como podemos apreciar, es un gran problema, ¿no? En Cusco podemos ver que ya el botadero municipal en Cusco ya está ya prácticamente colapsado, ¿no? O sea, hay un problema grande en la ciudad del Cusco y en otras ciudades, ¿no? O sea, es un problema grande que está generando contaminación, ya sea en la ciudad o lugares cercanos, ¿no? A este botadero, ¿no? Inclusive mucha población no quiere que se continúe eh, eh, haciendo la disposición final de los residuos sólidos en estas zonas, ¿no? Y esto tiene una razón. ¿Por qué? Porque en el Perú se ha incrementado la producción de residuos sólidos, ¿no? Como podemos ver, el volumen de basura producido en el Perú está aumentando. Desde hace 10 años era de 13.000 toneladas por día y hoy aproximadamente está alcanzando a 18.000 toneladas por día, ¿no? El 50% de estos residuos sólidos no se disponen adecuadamente, ¿no? Tenemos ciudades sucias, calles, ríos, playas y quebradas con residuos sólidos, ¿no? Ese es un problema general que tenemos en el Perú. Bueno, y en otras partes del mundo también, ¿no? Lo que les he manifestado, ¿de dónde parte? Debería de partir de la segregación en fuente, ¿no? Esto es un rol fundamental que debemos de tener todos, ¿no? Los vecinos, los ciudadanos, ¿no? Que es la separación de residuos sólidos por parte de los vecinos, ¿no? Escogiendo aquellos que puedan ser reciclados. Estos residuos reciclables van en un contenedor a un centro de acopio donde son separados y luego comercializados, ¿no? Debemos pagar nuestros arbitrios, también el tema es importante para que se brinde un adecuado servicio, ¿no? Porque para el tema de residuos sólidos se utiliza maquinaria, se utiliza vehículos, personal, ¿no? Y este personal debe de tener adecuados equipos de protección personal, ¿no? Los EPPs que van a salvaguardar en alguna medida la integridad de estos, ¿no? Porque el tema de tratar estos residuos, o ver el tema de recolección de residuos sólidos en el Perú, no son clasificados, no son segregados en fuente, entonces pueden generar un riesgo para la salud de estos trabajadores, ¿no? Y por supuesto también debe de partir, como lo he manifestado, el tema de las denuncias de las conductas que atentan contra la limpieza pública, ¿no? Esto es por parte de los vecinos y ciudadanos, ¿no? Son aspectos, como les he manifestado en un inicio, el tema de residuos sólidos, el tema de gestión de residuos sólidos es transversal a todos nosotros, ¿no? A todas las actividades del ser humano, a todas las actividades que estamos realizando, y por ende también es responsabilidad de todos nosotros, ¿no? Entonces, partir de nosotros, cuando nosotros nos encontramos en la calle, hemos comprado algún caramelo, lo que sea, no hay que botarlo, ¿no? Hay que esperar llegar a lugares donde haya tachos, ¿no? Y ahí ponerlos, ¿no? No botarlos en la calle, ¿no? Tiene que partir también de nosotros, no solo hablando, sino también debe de existir coherencia entre lo que hablamos y predicamos, ¿no? Entonces, muchas veces con un acto habla más o dice más que 1000 palabras, ¿no? Como se dice, ¿no? El servicio de limpieza pública, bien sabemos que no es gratis, ¿no? Porque debe ser asumido por los ciudadanos que se benefician del mismo, ¿no? Tiene un costo para la sociedad, ¿no? Como lo he manifestado inicialmente, los gobiernos locales van a invertir, ¿no? En el tema de mantenimiento de las maquinarias, la adquisición de camiones compactadores de residuos sólidos, personal, para el personal también sus sueldos, la adquisición de sus equipos de protección personal, sus mamelucos, respiradores, sus calzados de seguridad, los insumos, los guantes, etcétera, ¿no? Entonces, se debe de promover la responsabilidad de todos los actores, ¿no? De pagar los arbitrios, ¿no? Y también cuidarlos, ¿no? Quien al momento de generar, evitar
que segregar esto en fuente, ¿no? Es importante a considerar. Entonces, primer aspecto es minimizar en lo posible su generación. Segundo aspecto es reutilizar al máximo los materiales de estos residuos, ¿no? Mediante el reciclar. Otro aspecto fundamental es la concientización y educación sobre la gestión de residuos sólidos. Mejorar el alcance de una gestión integral para que llegue a todas partes, ¿no? El tema también de la segregación, de seleccionar los residuos sólidos orgánicos, inorgánicos, peligrosos, los RAE también, ¿no? Los residuos sólidos de artefactos electrónicos, ¿no? Y eléctricos, ¿no? También, que es importante, también que se debe de contener un relleno sanitario también con celdas para estos residuos sólidos de electrodomésticos, electrónicos, ¿no? Que son los RAE, ¿no? La concientización y educación, como lo he manifestado, y mejorar el alcance de una gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Para que llegue a todos sepan tratar, ¿no? Y en muchos casos hemos visto que hay familias que sí efectivamente hacen la selección de estos residuos sólidos, pero cuando llega el carro recolector, el compactador, todos los residuos que hemos seleccionado van a entrar siempre al compactador, ¿no? Sin ningún tipo de distinción, ¿no? Usar los métodos de tratamiento y eliminación que van a permitir la recuperación de energía, ¿no? Y creación de combustible, ¿no? Y por supuesto también maximizar el reaprovechamiento de los residuos sólidos para tareas de abono y fertilización, ¿no? Lo que he manifestado con el tema de los residuos sólidos orgánicos, ¿no? Esto es el momento de lo que se generan para la preparación de alimentos, ¿no? Y fundamentalmente fomentar nuevas tecnologías de eliminación, ¿no? Que sean más ecológicas, menos dañinas, ¿no? De métodos tradicionales como la incineración, ¿no? Por lo general eso lo podemos ver, ¿no? Que gente muchas veces sin ningún tipo de miramientos va a empezar a quemar, ¿no? A incinerar los residuos sólidos. Y tenemos también, bueno, todo lo que he hablado anteriormente son de los residuos sólidos municipales, ¿no? Los que el camión recolector o los gobiernos locales, tanto provinciales como distritales, van a ir a recolectar, ¿no? Para darle un tratamiento, una disposición final. Pero también tenemos la cuestión de residuos sólidos industriales, que vienen a ser aquellos que son generados en las actividades industriales procedentes de la extracción, explotación, producción y o fabricación, transformación, almacenamiento y distribución de los mismos, ¿no? Generados en las industrias. Tenemos la clasificación de estos residuos industriales, como son residuos peligrosos y los residuos no peligrosos, ¿no? Cuando hablamos de residuos peligrosos son los que generan o pueden generar peligro para la salud y el medio ambiente, ¿no? Y residuos no peligrosos son residuos similares a los urbanos, ¿no? También son residuos inertes, ¿no? Que no generan daño a la salud humana ni al medio ambiente. Los residuos peligrosos son aquellas sustancias nocivas, como le he manifestado inicialmente, que van a representar un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, ¿no? Viene a ser un producto desechado que debe ser tratado como peligroso, siempre que presente alguna de las características que se van a mostrar, ¿no? En la siguiente tabla, ¿no? Podemos ver acá si son explosivos, comburentes, fácil inflamables, ¿no? Irritantes, tóxicos, carcinógenos, corrosivos, ¿no? Todos estos, acá se tiene la tabla de características de peligrosidad de los residuos, ¿no? También peligroso para el medio ambiente. Sustancias que emiten gases tóxicos en contacto con aire, agua o también ácidos, ¿no? Otro aspecto que es fundamental para el tema de la generación de residuos sólidos es importante tener en cuenta la obligación de los productores, ¿no? Es por ello que, como lo he manifestado
en la anterior, con anterioridad, es el tema de los residuos. El Ministerio de Salud, como productor de los residuos sólidos hospitalarios, está en la obligación, ¿no? Y es tanto también para la gestión de residuos sólidos industriales, es una obligación de los productores de estos residuos sólidos realizar una segregación adecuada, ¿no? Envasarlos debidamente adecuados y también contratar empresas prestadoras de servicio de saneamiento para la disposición en celdas seguras, ¿no? Celdas de seguridad que son debidamente acondicionadas, ¿no? Como podemos ver acá en la imagen, el tema de la segregación adecuada, como productores de residuos peligrosos, ¿no? Son tanto que deben de indicar debidamente etiquetados, ¿no? Los filtros de aceite, el tema de los envases plásticos de aceite, ¿no? Lubricantes usados, todo ello, ¿no? Se debe de realizar una segregación. Los generadores o productores de estos residuos, ¿no? Las industrias están en la obligación de hacer un manifiesto de estos residuos sólidos industriales, ¿no? Y también el tema del almacenamiento, tener en cuenta la compatibilidad, ver el tema de los etiquetados, como lo había manifestado, o pictogramas en donde se indique, ¿no? El tipo de residuos sólidos, si son peligrosos, no peligrosos, nocivos para la salud, ¿no? Entonces, y por último también el tema de la disposición final, ¿no? Como les indico, que venga una empresa, ¿no? De estos residuos sólidos peligrosos, con su respectiva hoja de seguridad de materiales y el manifiesto para que puedan ser se pueda brindar el tratamiento adecuado, ¿no? La separación de sólidos y líquidos, tratamiento físico-químico, ya sea tratamiento biológico o tratamiento térmico, ¿no? Que por lo general también se contratan los servicios de empresas prestadoras de servicios, ¿no? Las EPS, ¿no? En el caso de lo que tengo conocimiento, es para el caso del Ministerio de Salud, sí se contrata empresas prestadoras que a la vez tienen ya la validación o, valga la aclaración, su contrato con los rellenos sanitarios, ¿no? Donde ya tienen celdas a disposición para la disposición final de estos residuos sólidos, ya sea de hospitalarios o también industriales, ¿no? Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Como les decía, para los generadores es importante el tema de reportar el manifiesto de residuos sólidos, ¿no? Peligrosos, ¿no? Durante más o menos los 15 primeros días de cada inicio de trimestre, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a conservar durante 5 años, ¿no? Estos manifiestos de residuos sólidos peligrosos para las acciones de fiscalización que correspondan, ¿no? Es importante tener en cuenta, ¿no? Este manifiesto siempre, la entidad que va a fiscalizar es el organismo de fiscalización ambiental, ¿no? Entonces este manifiesto debe de guardarse por 5 años a cualquier proceso de fiscalización que pueda realizar el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ¿no? OEFA, adscrito al Ministerio del Ambiente, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Los instrumentos para el uso eficiente es el tema de los materiales y gestión de los residuos sólidos. Es importante contar con planes de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales, ¿no? Estamos hablando de este tema de residuos sólidos industriales, ¿no? Industriales y también los residuos hospitalarios, ¿no? Se debe de generar una declaración anual sobre la minimización y gestión de residuos sólidos no domiciliarios, ¿no? Debe existir un acuerdo de producción limpia, ¿no? Este plan de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales deben de contener una descripción de las operaciones de minimización, segregación, almacenamiento, tema de la recolección, transporte, todos los procesos, ¿no? Todos los que se realizan, ¿no? El transporte, la valorización y disposición final de estos residuos
generados como resultado del desarrollo de sus actividades productivas, ¿no? El manejo de estos residuos sólidos no municipales se realiza a través de las empresas operadoras, ¿no? Con excepción de los residuos sólidos similares a los municipales, ¿no? Esto es en un volumen de hasta 150 litros diarios. La declaración anual sobre minimización de gestión de residuos sólidos no domiciliarios. ¿Cuál es la finalidad? Introducir en las actividades productivas un conjunto de acciones que van a trascender el cumplimiento de la legislación vigente, ¿no? De modo que se mejore las condiciones en las cuales el titular realice las actividades, ¿no? A fin de lograr la prevención o minimización de la generación de estos residuos sólidos. Entonces debe ser entregado a la autoridad correspondiente durante los primeros 15 días hábiles del mes de abril, ¿no? Esto se hace una declaración que debe ser cada 15 días, ¿no? Primeros 15 días del mes de abril, ¿no? Y hay un acuerdo también de producción limpia, ¿no? Pues la finalidad que se debe de introducir en las actividades productivas un conjunto de acciones de trascendental importancia, ¿no? Del cumplimiento de la legislación vigente, de modo que se mejoren las condiciones en las cuales el titular va a realizar sus actividades, con la finalidad de lograr la prevención o minimización de la generación de estos residuos sólidos. A ver, para esto hay los generadores que no cuenten con los instrumentos de gestión ambiental son responsables, uno, de que manejar los residuos sólidos que generen teniendo en cuenta lo establecido en el decreto legislativo 1278. 2. Debe de existir un registro interno sobre la generación y manejo de los residuos sólidos en sus instalaciones, cuya finalidad va a ser la disposición de la información necesaria sobre la generación, minimización y manejo de estos residuos sólidos, ¿no? Y, por supuesto, contratar las empresas operadoras de residuos sólidos para el manejo de residuos sólidos fuera de las instalaciones industriales o productivas, ¿no? En este caso son las EPS, porque son debidamente autorizadas, ¿no? Estas empresas operadoras para el transporte y disposición final, ¿no? Entonces, por lo general, a estas, cuando se va a hacer la contratación de estas empresas operadoras, se les pide también el manifiesto, ¿no? El compromiso o el contrato que se tiene con los rellenos sanitarios para que la disposición final sean adecuadas en celdas de seguridad. Y brinda las facilidades necesarias a las autoridades competentes para el adecuado cumplimiento de sus funciones, ¿no? Como siempre, se debe de fiscalizar, ¿no? Se debe de realizar la fiscalización para ver el manejo adecuado de estas, ¿no? Y, por supuesto, adoptar medidas para la restauración o rehabilitación, ¿no? Cuando se requiera, o reparación o compensación ambiental por el inadecuado manejo de residuos sólidos no municipales en su actividad. Eso es importante también, que deben de tener en cuenta las industrias o empresas que generan residuos sólidos no municipales. Establecer e implementar las estrategias y acciones conducentes a la valorización de los residuos como primera opción de gestión. Cuantificar, no valorizar, ¿no? Lo que genera, ¿no? Los residuos, la generación de residuos sólidos no municipales. Adicionalmente, los generadores que sí cuentan con instrumentos de gestión ambiental van a ser responsables de presentar una declaración anual sobre la minimización de gestión de residuos sólidos no municipales a través del SIGERSOL. Es un sistema web en donde deben de declarar a través de esta página web SIGERSOL la cantidad de residuos sólidos emitidos, no municipales, ¿no? Entonces deben de presentar también el manifiesto de manejo de residuos sólidos peligrosos en esta plataforma virtual del Ministerio del Ambiente, ¿no? Que es SIGERSOL, ¿no? Y asegurar también el tratamiento y a disposición final de estos residuos sólidos mediante el seguimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en el plan de minimización del manejo de residuos sólidos. Estos se cuentan con instrumentos de gestión ambiental para el tema de residuos sólidos no municipales, ¿no? Incluir el plan de minimización y manejo de residuos sólidos dentro de los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? El cual debe de considerar estas estrategias y acciones con la finalidad
de ver el tema de la prevención, minimización y o valorización de los residuos sólidos, ¿no? Considera también en el instrumento de gestión ambiental los cambios que se puedan generar, ¿no? Y el aprovechamiento del material de descarte proveniente de las actividades productivas o realizar procedimientos conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo 1278 y su reglamento. En caso de que estos generadores de residuos sólidos no municipales se encuentren ubicados en zonas de las cuales no exista infraestructura de residuos sólidos autorizadas o empresas operadoras de residuos sólidos deben establecer e implementar alternativas de gestión para garantizar la adecuada valorización y o disposición final de los residuos sólidos, las cuales deben ser consideradas en estos instrumentos, ¿no? Lo que les decía, deben de contar ya un tema estas empresas de operadoras con la autorización para el tema de las celdas de seguridad, ¿no? Para que estos residuos, como prestan el servicio de transporte y disposición final de los residuos sólidos no municipales, ya vayan a una disposición, a un relleno sanitario que cuente con las celdas de seguridad, ¿no? Debidamente implementadas. Y bueno, esto es en relación a otras industrias. Si hasta aquí hubiese alguna duda, pregunta, inquietud, por favor, si podemos también podemos conversar, alguna experiencia, algo, por favor, yo encantadísimo. Bien, otro aspecto importante, cuando hablamos de residuos sólidos no municipales, también vemos el tema de manejo de residuos sólidos en minería, ¿no? Como bien sabemos, es un tema importante porque es una de los sectores, ¿no? En el Perú, el tema de las minerías, tanto como podemos apreciar en todo el Perú es importante esta actividad, ¿no? Que marca el desarrollo del Perú. Bueno, entonces acá vemos el residuo peligroso, o es una mezcla de residuos que pueden presentar riesgo para la salud pública o efectos adversos al medio ambiente, ¿no? La definición es la misma, ya sea de manera directa o indirecta, ¿no? Debido a su manejo actual o provisto como consecuencia de presentar alguna característica de toxicidad crónica, toxicidad por lixiviación, inflamabilidad, reactividad o corrosividad, ¿no? Como lo dijo inicialmente un compañero, claro, cuando hace la definición de lixiviación, esto es un proceso en el tema de extracción de minerales que se emplea, ¿no? El tema de la lixiviación, no muy aparte de estamos hablando, diferenciar, ¿no? El tema del lixiviado de los residuos sólidos, ¿no? Como es en el caso de los fluidos generados por los residuos sólidos, ¿no? Más tanto así por la materia orgánica, pero estamos hablando en este proceso de la extracción de minerales, ¿no? Por los lixiviados, ¿no? Entonces, o por la inflamabilidad, reactividad o corrosividad, ¿no? Tenemos un residuo minero masivo, que es un residuo que va a provenir de las operaciones de extracción, ¿no? Beneficio o procesamiento de minerales, o sea, estériles, minerales de baja ley, residuosa de minerales, tratados por lixiviación, relaves o escorias, ¿no? Esto es tanto en todos los procesos de extracción de las minerías, ¿no? Entonces vamos a hacer la definición, que es un estéril o un lastre, que se van a generar grandes toneladas que van a incluir aquellos materiales que no tienen ya valor económico en la industria minera, ¿no? Que solo han sido removidos del yacimiento y que a lo más han pasado por un proceso de chancado antes de su disposición, ¿no? El estéril es una vez removido del yacimiento, se dispone formando las características como son las tortas de estéril en las cercanías de los yacimientos mineros, ¿no? Eso le determina, eso le denomina estéril o lastre, ¿no? Perdón. Cuando hablamos también de minerales de baja ley, estamos hablando de tonelaje de minerales de baja ley o minerales cuyo contenido de metal no hace rentable su procesamiento en la actualidad, ¿no?
que va a variar de una sola faena a otra y son considerables las cantidades que se deben acopiar para su probable procesamiento en un futuro, ¿no? Y por supuesto también tenemos los desmontes de minas subterráneas, que viene a ser la construcción de galerías, piques y rampas para acceder al yacimiento subterráneo o durante la explotación de él. Se generan también materiales estériles que deben ser dispuestos ya sea en el interior de la mina o en el exterior en forma similar a la minería de cielo abierto, ¿no? Similar, ¿no? O sea, no, muchas veces en las empresas mineras, en la minería no se encuentra el mineral o la mena, como se dice mena, que es el contenido de mineral con otro material, no se encuentra directamente en el suelo superficial, ¿no? Entonces, para hacer la explotación, necesariamente primero se saca todo en este caso, a veces en muchos aspectos se saca el suelo arable, ¿no? Y hasta metros, ¿no? Entonces, esa es la disposición, ¿no? Del desmonte de minas, ya sea tajo abierto o tajo cerrado, ¿no? Como son las minas subterráneas, ¿no? Entonces, se hace una disposición de estos suelos a otros lugares, ¿no? Para que puedan de una vez, para que se pueda extraer ya el mineral, ¿no? Y tenemos los residuos de flotación, como son los relaves, tanto el tema de la disposición, ¿no? Que son los residuos que están compuestos por una suspensión fina de sólidos, que presentan una mezcla de 50% en peso de sólidos y 50% de agua, ¿no? Que está constituido fundamentalmente por el mismo material, ¿no? Que es presente en el mismo lugar, ¿no? Del yacimiento, al cual se le ha extraído la fracción con mineral valioso, ¿no? Entonces, los relaves son conducidos en forma de pulpa hacia los depósitos llamados tanques de relaves, los que están diseñados para permitir la decantación de los sólidos en suspensión y dependiendo de la faena se puede recircular la fase líquida, ¿no? Agua sobre nadantes, ¿no? Al proceso y descartarla, ¿no? Ya sea a través de evaporación o evotranspiración, ¿no? Que debe ser un descarte a cursos de agua o infiltración. Para eso hay que tener en cuenta que los relaves vienen a ser depósitos que deben de estar previamente impermeabilizados, ¿no? Entonces, los relaves van a ir a valga la aclaración, se habilita, ¿no? Un espacio grande, ¿no? Toda minería, cuando hace su extracción, considera este tema, ¿no? De los relaves que deben de ser debidamente impermeabilizados, ¿no? Para que no se filtre estas aguas, estos relaves, esta mezcla, ¿no? De 50% de pesos sólidos y 50% de agua, ¿no? Acuosa, que puede generar contaminación al medio ambiente, ¿no? Por eso también se generó un problema así específico en la provincia de Espinar, ¿no? Que hablamos más o menos el año 2012, se generó un conflicto social en Espinar, bueno, que creo que hasta la fecha se sigue generando, ¿no? Y en el Perú también uno de los principales problemas son los conflictos sociales debido a la generación de estos residuos sólidos de la extracción de minerales, ¿no? Específicamente los relaves, ¿no? Entonces, hablando fundamentalmente de la provincia de Espinar en Cusco, el año 2012 uno de los conflictos fueron específicamente por los relaves, ¿no? Porque estos fluidos son dispuestos en esta infraestructura, ¿no? Que son denominados relaves para almacenar, valga la aclaración, los residuos sólidos líquidos, ¿no? De flotación que son generados en esta industria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que antiguamente no se impermeabilizaban estos relaves, estas infraestructuras, y que se infiltraban y contaminaban las fuentes de agua subterránea, ¿no? Y uno de los problemas fue que cuando se hizo un monitoreo ambiental en Espinar, se determinó la presencia de metales pesados, ¿no? Como es el de mercurio, arsénico. Entonces esto generó un problema en la población, ¿no?
Entonces, y a partir de esa fecha, entonces se implementó la mesa de diálogo de Espinar, en donde todas las instituciones del Estado tuvieron que implementar y hacer un monitoreo sanitario ambiental, ¿no? Cada cual en su rubro, para determinar la presencia, si había o no había contaminación ambiental, ¿no? Entonces ahí participó el Ministerio de Salud, que específicamente hizo su intervención en agua de consumo humano. Otras instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, a través de la Autoridad Nacional del Agua, del ANA, para ver los cuerpos de agua, ¿no? Entonces, en la provincia de Espinar había dos cuencas, ¿no? La cuenca de hay las dos cuencas, cuenca de Cañipía y cuenca de los ríos Salado, entonces, donde también tuvo que intervenir, ¿no? Para determinar o determinar la fuente de contaminación, ¿no? Entonces se hizo un estudio, valga la aclaración, un monitoreo ambiental en componente agua, componente suelo y componente aire, ¿no? Ahí también participó el MINAM, estuvo a cargo también de la Secretaría Técnica, y participó con el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ¿no? Como les he dicho, como lo hemos visto, las competencias del Ministerio del Ambiente a través de la UEFA, tiene competencias en la empresa minera mediana y gran minería, ¿no? Entonces, ahí tiene responsabilidad. Entonces, hizo también el monitoreo, tanto en sus estudios de impacto ambiental como en cercanías, ¿no? Dentro del ámbito de influencia de la empresa minera, ¿no? En ese entonces era la empresa minera Extrata Tintaya. Entonces ahí también participó el Ministerio de Energía y Minas a través del, ¿cómo se llama este instituto geofísico, ¿no? Ingemet. Entonces también hizo un estudio en suelos para determinar la presencia de contaminantes, ¿no? Ya sea antropogénico, o sea, por el hombre o contaminación ambiental, ¿no? Entonces ahí participaron todas las instituciones del Estado, ¿no? Se vieron obligados a participar para determinar la causalidad en caso de, primero, en caso de ver, ¿no? Si existía la presencia de contaminantes en el agua y segundo, quién era el que generaba, ¿no? Esa contaminación, ¿no? ¿Cuál era la causa de esa contaminación? Entonces, ese estudio se hizo el año 2012 en Espinar, ¿no? Lo cual también fue como un hito que marcó a nivel nacional, ¿no? Porque, como ustedes bien saben, en la actualidad también se presentan conflictos y creo que en la actualidad también hay ahora el bloqueo de carreteras, ¿no? En Chumbivilcas, ¿no? Con el tema del corredor transportador de mineral desde Las Bambas hasta Matarani, ¿no? Entonces, ya creo que han cumplido un mes de paralización del bloqueo de la ruta, ¿no? Esto porque se ha generado un conflicto social, ¿no? Entonces, en ese entonces, el año 2012, se generó estudio sanitario ambiental de todos los componentes, ¿no? Esto a causa de la contaminación, de un estudio que hizo la prelatura en Sicuani, ¿no? Entonces ahí también para que no se alertase la población, el Estado tuvo que intervenir, ¿no? Con todas sus instituciones, ¿no? Como les digo, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, el MINAM, el gobierno regional con sus direcciones, ¿no? Entonces ahí se hizo un estudio y como lo ha manifestado nuestro compañero, hizo un monitoreo ambiental, ¿no? Un monitoreo de calidad tanto de agua, suelo y aire, ¿no? Lo que sí se determinó que la zona es netamente minera, ¿no? O sea, había de los dos lados, ¿no? O sea, había contaminación antropogénica a causa de las relaveras, que son infraestructuras en donde se va a vertir todos los relaves, ¿no? Residuos de flotación, generados por la industria minera, y que no, en su momento, como era antigua la relavera, no, no contaba con, con la impermeabilización, ¿no? Como ahora la norma lo exige, ¿no? Para los temas de las relaveras, ¿no? Eso es importante tener en cuenta.
El Ministerio de Salud también determinó que por lo general había fuentes de agua que la población consumía, ¿no? En sus estancias, se dice, ¿no? En campo, donde consumía de puquiales, ¿no? Aguas subterráneas o manantes. Entonces, en muchos casos también se determinó que había contaminación, ¿no? Eso también debido como les he manifestado, a la zona era de bastante presencia de minerales, ¿no? Y también el tema de las relaveras, ¿no? Por el tema de la infiltración de estas relaveras, el agua se infiltraba y contaminaba las fuentes de agua subterránea, ¿no? Los manantes. Entonces, hasta ahora sigue este conflicto, a pesar que ya salió los resultados, pero siempre bueno, de alguna manera, ¿no? No se llegó a solucionar este tema ambiental, ¿no? Este conflicto social. Acá vemos fotografías de las relaveras, son las relaveras en donde se va a vertir los residuos líquidos, ¿no? Fluidos que se generan por la extracción de los minerales, ¿no? Entonces, deben de ser debidamente implementados esta infraestructura, impermeabilizados con geomembranas, ¿no? Para proteger, ¿no? Y evitar la infiltración de estas aguas, porque son aguas contaminadas con minerales, ¿no? Y vemos también el tema de los residuos de lixiviación. Tenemos los ripios, que es un proceso, ¿no? Del mineral chancado, con un tamaño aproximado de un cuarto de pulgada, que se dispone formando una pila a la cual se le hace pasar un fluido, un lixiviante, que es un proceso durante un periodo de tiempo definido, ¿no? Estos lixiviantes tenemos el ácido sulfúrico en el caso de minerales de cobre y cianuro en el caso de oro, ¿no? El cual va a solubilizar el metal de interés, ¿no? Dependiendo, y se va a hacer contenido en una pila, ¿no? Una vez extraído el metal, el mineral agotado que pueda recibir el nombre de ripio o de lixiviación o de cianuro, ¿no? Entonces eso va a ser la disposición se va a hacer en esta infraestructura, ¿no? Estos ripios pueden ser compactados y sobre ellos también construirse una nueva pila, o bien pueden ser removidos o dispuestos finalmente en otro sitio, ¿no? Preparados e impermeabilizados, ¿no? Para la disposición de estos ripios, con el objetivo de evitar escurrimiento de soluciones generalmente ácidas, ¿no? Como les he manifestado, o como es el caso, la extracción por lixiviación es mediante el ácido sulfúrico, que es altamente ácido, ¿no? En el caso para minerales de cobre y de cianuro, en el caso de extracción de oro, ¿no? Y en muchos casos también se utiliza el mercurio, ¿no? Uno de los contaminantes grandes es en la minería informal, como hemos podido ver en noticias, el tema de la degradación ambiental y el tema de la contaminación de aguas, ¿no? En Madre de Dios por el tema del uso del mercurio. Tenemos también otros residuos que son como los estériles o lastres, ¿no? Que es en el caso de que vienen a ser los residuos de descarte generados por los procesos de extracción. Estos que vienen a ser, que están constituidos básicamente por las mismas materias, ¿no? Aprovechadas en los procesos mineros, ¿no? Y las prácticas actuales de manejo y disposición final no van a alterar significativamente su entorno al ser dispuestas en las cercanías de los lugares de obtención, ¿no? Como les he manifestado, por lo general, no necesariamente el mineral o el concentrado o la mena se encuentra a flor de suelo, ¿no? O sea, se tiene que hacer movimiento de tierra, ¿no? Mover, ¿no? Hacer la disposición cercana, por lo generalmente cuando es tajo abierto, se secan a estos tajos, ¿no? O en tajo cerrado, ya sean los socavones también cercanos, ¿no? A ellos, ¿no? Porque no debe de implicar mayor gasto en movimiento de estos, ¿no? Entonces podemos ver acá cómo se hace la disposición de estos lastres, ¿no? Ya sea con camión, así cercanos nomás a los lugares de extracción.
Ya, entonces también vemos acá el manejo de residuos industriales, ¿no? Otros residuos generados en la actividad minera, muy aparte de los que hemos visto, de los generados propiamente directamente, perdón, en la industria minera. Tenemos también los otros, ¿no? Otros residuos generados en la actividad minera, ¿no? De manera indirecta, que presentan las mismas características de otras actividades industriales, como vienen a ser los neumáticos, ya sean mayores o menores, ya son los guapcos o camionetas utilizadas, ¿no? El aceite quemado, los tambores, los envases y embalajes de materias primas e insumos, los solventes orgánicos, baterías, wipers con aceite, filtros, plásticos, correas transportadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los empleados de manera indirecta, ¿no? Para el proceso de extracción. Entonces, para ello también las empresas mineras deben, ¿no? Y deben de habilitar las áreas de trabajo de sistemas de clasificación. Eso a través del uso de tambores de cierta capacidad que van a permitir, de acuerdo a un código de colores, segregar los residuos sólidos o desechos en domésticos e industriales peligrosos y no peligrosos, ¿no? Como etapa transitoria antes de su disposición. Entonces acá tenemos toda la gama de colores para todos los residuos, ¿no? En donde se debe de generar residuos peligrosos, orgánicos, vidrios, papel, cartón, metales, residuos generales y plásticos, ¿no? Y como bien sabemos, complementario al tema de la empresa minera y también del tema de los residuos sólidos generados, ya sea municipales y no municipales, se debe de hacer lo que ha manifestado un compañero, el monitoreo de calidad de agua, porque bien es sabido, se genera la contaminación, ¿no? En todos los componentes ambientales, ya sea en calidad de agua, calidad de aire y calidad de suelo, ¿no? Calidad de aire se da uno, ya sea por la quema de residuos sólidos y otro puede ser por los terisolastres o cuando en los relaves, como podemos apreciar acá, ¿no? Ya por decantación, entonces la materia sólida se va a decantar, ¿no? Va a ir a fondo y va a generar estos espacios, ¿no? Y el viento, como se va a secar, el viento va a arrastrar estas partículas, ¿no? Va a generar partículas en suspensión. Entonces puede generar también una contaminación del aire, ¿no? Entonces, cuando se realiza un monitoreo de calidad de aire, entonces primero se debe de tener en cuenta el tema de con qué vas a comparar, ¿no? Cuando haces el monitoreo, el estudio, qué es lo que quieres determinar, ¿no? Entonces, para ello se utiliza como base los estándares de calidad ambiental. Tenemos que para el agua tenemos el decreto supremo 04 del año 2017, ¿no? Del MINAM. Para aire tenemos el decreto supremo 003, también del mismo año, 2017, y para suelo tenemos el decreto supremo 011 del 2017, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto que va a complementar el tema de la gestión de residuos sólidos, ¿no? Tanto municipales, no municipales y la clasificación, tanto ya sea residuos sólidos industriales y también en la minería, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta este monitoreo, ¿no? de calidad, ¿no? Para ver si la actividad que nosotros estamos realizando va a generar contaminación, ¿no? Para ello también es importante, inclusive en muchos aspectos, realizar un monitoreo de calidad ambiental a inicios, antes de implementar ya sea un relleno sanitario o un tipo de actividad humana, ¿no? Ya sea una industria o como hemos visto en el caso de la minería. Si hubiera hasta aquí alguna pregunta, duda, consulta, por favor. Buenas noches, amigos. Entonces hemos visto acá la importancia de contar con una gestión de residuos sólidos, ¿no? Para evitar la contaminación. Primero, lo fundamental es
la afectación a la salud humana, ¿no? A la salud de las personas, ¿no? Y otro aspecto es evitar la contaminación del medio ambiente. Entonces, esta información va a ser compartida por ustedes para que tengan en cuenta, ¿no? Asimismo, también podemos ver que en la página del Ministerio del Ambiente del MINAM podemos ver la relación de número de rellenos sanitarios, ¿no? En qué lugares se encuentran, en qué departamentos, y tenemos 6 rellenos sanitarios de seguridad, ¿no? Esto es para contener sustancias potencialmente peligrosas para la salud y el medio ambiente, ¿no? Que están debidamente acondicionadas, ¿no? Entonces, en el Perú tenemos 6 rellenos sanitarios. ¿Ya? Si hubiera alguna, como les manifiesto y les vuelvo a indicar, como complemento al tema de la gestión de residuos sólidos, dentro del plan de acciones también debe de contener el tema del monitoreo de calidad ya sea de agua, aire y suelo, ¿no? Lo que se encuentre lo más cercano, ya sea en un relleno sanitario o botadero, para ver el grado de contaminación, ¿no? Si se genera o no, ¿no? Y como les digo, como ha manifestado vuestro compañero, ello implica también realizar un monitoreo, ¿no? Un monitoreo ambiental, viendo también la estacionalidad, ¿no? Ver también cada qué tiempo voy a hacer. Por lo general se realiza en 2 estaciones, ¿no? En el Perú tenemos 2 estaciones bien marcadas, la temporada de lluvias, bueno, a excepción de este año, porque en la sierra todavía creo no hay lluvias, ¿no? Todavía no está lloviendo poco, pero por lo general es de noviembre a mayo, ¿no? La temporada de lluvias es la estación de lluvias, y la estación de estiaje, ¿no? O sea, cuando ya deja de llover, tenemos una temporada de más o menos mayo hasta noviembre, ¿no? Entonces hay esas 2 estaciones, ¿no? Eso es para el tema de monitoreo, que también es importante tener en cuenta, ¿no? ¿Para qué yo voy a realizar mi monitoreo de calidad, ya sea de agua, aire y suelo, ¿no? Uno, antes de cada actividad, para determinar la causalidad de la contaminación, ¿no? Si mi actividad va a generar contaminación, no va a generar, en qué grado, qué estudio quiero realizar, ¿no? ¿Qué parámetros debo de realizar, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta los estándares de calidad ambiental, que está relacionado directamente con el medio ambiente, ¿no? El grado de contaminación, disculpen, el grado de concentración de un parámetro en un cuerpo de agua, en un componente ambiental, ¿no? Ya sea agua, aire y suelo, ¿no? Ahí se puede determinar los parámetros. Como les digo, para aire tenemos el decreto supremo 04, que es los estándares de calidad ambiental para agua, ¿no? Y hay una clasificación, también ahí se tiene una clasificación, ¿no? También tenemos el decreto supremo 03 del 2017, que está relacionado a los estándares de calidad ambiental de aire, ¿no? El aire, tenemos el decreto supremo 011 del 2017, que es los estándares de calidad ambiental para suelo, ¿no? Eso es en función, lo que debe contener es en un cuerpo receptor, ¿no? Es el medio ambiente. Y por supuesto tenemos también los límites máximos permisibles, ya sea se determina por actividad, ¿no? Por industria, por actividad humana, ¿no? Lo que está relacionado a agua de consumo humano, tenemos el decreto supremo 031 del 2010, ¿no? Esas son las especificaciones o características que debe de contener el agua para consumo humano, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que un límite máximo permisible, aguas que deben de tener aguas destinadas para consumo humano. Si pasa, su límite máximo permisible, ¿no? Entonces, eso se va a medir en los efluentes, ¿no? Y en cambio los ECAs en los cuerpos de agua, ¿no? Ya sea en cuerpos de agua o en el suelo, ¿no? Lo que debe de contener como
como máximo un estándar de calidad ambiental, ¿no? Eso es importante también tener en cuenta. Para eso también es importante saber las muestras que se va a tomar, tanto en agua, aire y suelo, ¿no? Para agua tenemos el tema de los frascos que deben ser. Ahora lo que la norma te pide, que todas estas muestras, tanto sea de agua, aire y suelo, deben de ser realizadas o procesadas todas estas muestras, deben ser procesadas por un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad, ¿no? Por el INACAL. Antes era cualquier laboratorio, ahora la norma dice, ¿no? Que debe ser acreditado por el INACAL, ¿no? Debe estar registrado por el INACAL, ¿no? Y el INACAL va a autorizar a un laboratorio, ojo, teniendo en cuenta por parámetro, ¿no? Esto de componentes, ¿no? Tanto de agua, aire o suelo, ¿no? Si se toman muestras de agua, como lo ha hecho nuestro amigo Alejandro Fernández, entonces él ha hecho en Moquegua un monitoreo ambiental, tanto para agua y suelo, entonces ahí también ha visto, él ha verificado con qué laboratorio debe de contar, no si ese laboratorio está acreditado por parámetro, también eso es importante tener en cuenta, ¿no? Qué parámetros para agua, qué parámetros para suelo, y dependiendo qué es lo que él va a querer determinar, ¿no? Cuál es el estudio que va a hacer, ¿no? Entonces eso es importante también tener en cuenta para el tema de la gestión de residuos sólidos, ¿no? Se debe de complementar este trabajo con el monitoreo de calidad, ¿no? Tanto de agua, aire y suelo. Si hubiera alguna duda, pregunta, inquietud, por favor. Bueno, otro aspecto que sí también lo hemos conversado, a modo de conversar también es importante en todos estos procesos de la gestión de residuos sólidos es importante los equipos de protección personal, ¿no? Entonces, ustedes también están preparando como en lo que es SOMA, ¿no? Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, es importante el tema de los equipos de protección personal, ¿no? Los EPPs, ¿no? Que debe de tener o se debe de implementar a la persona, ¿no? Que va a trabajar en esta gestión de residuos sólidos, ¿no? Con la finalidad, uno, que es la de garantizar o de ver, ¿no? Velar por la integridad de la salud del trabajador, ¿no? Y como lo he manifestado inicialmente, nosotros podemos ver que en nuestros distritos o en nuestras provincias no se presta mucha atención a este tema, ¿no? De la seguridad del personal, ¿no? Por eso es importante también la segregación, ¿no? Porque todo se vierte en los carros compactadores, ¿no? Vidrios, agujas, materiales punzocortantes que van a generar daño a los trabajadores, ¿no? Los que vienen a hacer la recolección de los residuos sólidos, ¿no? Todo eso es importante tener en cuenta, ¿no? En todo momento, siempre el tema de la integridad, la salud de las personas y también el tema medioambiental. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, por favor, compañeros, o alguien quiere comentar alguna experiencia en relación al tema que hemos tratado?